Bendecido, mis hermanos, este domingo, un domingo como todos aquellos que estamos recibiendo la palabra de Dios, que estamos reunidos virtualmente para escudriñar, para aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que es el reino de Dios, cómo se mueve el reino de Dios. El reino de Dios es totalmente diferente a este reino del sistema que tenemos. Usamos principios totalmente diferentes a los que tiene el reino físico, el reino caído. Pero bueno, estamos día tras día conociendo más del carácter, de la voluntad y la naturaleza de nuestro Padre Celestial, de la obra maravillosa y terminada de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, que es el que está trabajando, dando la revelación, la iluminación a nuestros ojos de el entendimiento de cada uno de nosotros. También aprovecho para darle un gran saludo y mil bendiciones a todos los padres, ya que hoy en Costa Rica estamos celebrando el Día del Padre. La palabra de Dios dice que el que honra a padre y madre tendrá larga vida y tendrá bendición, que es una de las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Pues debemos de honrar a nuestros padres, aquellos que tenemos nuestros padres con el Señor, pues entonces honramos a aquellos también personas que han servido, nos han ministrado, nos han ayudado como padres, incluso los pastores. Les doy un gran saludo porque son como padres para una congregación, para mucha gente que están siempre esperando la palabra, y no solamente la palabra, el consejo adecuado, el consejo lleno de sabiduría, el consejo de el Espíritu Santo. Por tanto, también saludo a todos esos pastores que como padres espirituales, padres espirituales, porque el Padre Celestial es nuestro Dios. El Padre espiritual son aquellos que nos ayudan, nos encaminan, nos corrigen, nos enseñan a través del Evangelio de Jesucristo. También quiero pedir disculpas por el video del jueves, que el sonido salió muy mal. Fue problemas técnicos que hubieron ahí, pero quiero decirte algo. Si usted quiere tener el audio, porque también grabo en audio, el audio de ese video del jueves, pues puede escribirme por WhatsApp al 71 31 09 54, código 506 71 31 09 54, y con gusto les enviaré el audio, porque sí se oye muy bajo, se oye muy borroso y bueno, se nos salió de la mano. Bueno, ya diciendo esto, pues vamos a ir a lo que es la palabra de Dios, a lo que el Espíritu nos ha dado este día para enseñar, para darle a cada uno de ustedes. Recuérdense que estamos en la serie los domingos, una visión espiritual o la visión espiritual. Hoy estaremos hablando de velos doctrinales, velos doctrinales. He estado hablando un poquito de predicaciones a través de ese velo, pero hoy vamos a hablar de algunos velos doctrinales que tenemos dentro de la iglesia y que por años y siglos han sido enseñados, y todavía hoy en este tiempo, en el 2023, se está enseñando, y son doctrinas, son enseñanzas que ya están establecidas incluso en muchas denominaciones. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 8. Efesios capítulo 1, verso 8, que dice de esta manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Recuérdense que alumbrar también es abrir los ojos para ver el mundo espiritual de Dios, para ver el reino de Dios. Por tanto dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a ir al pensamiento para después ir al repaso, que he estado dándole un pensamiento en cada enseñanza. La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Otra vez,
La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Si queremos manifestar sabiduría para prosperidad, les recomiendo el libro de Proverbios, aplicándolo al nuevo pacto, eso sí, aplicándolo al nuevo pacto. Ok, vamos al repaso. Vimos el domingo pasado las enseñanzas a través del velo o de los velos. Son enseñanzas legalistas, humanistas, que distorsionan la verdad del Evangelio. Vimos también que buscan cómo contrarrestar los apetitos de la carne con doctrinas de hombres y rudimentos del mundo. Jamás va a poder detener ese tipo de enseñanza que son doctrinas de hombres y rudimentos del mundo. Van a detener el apetito de la carne. Vimos también que una de ellas es la enseñanza emocional. Muchos cristianos viven por lo que sienten y no por fe. Y es porque se está enseñando a sentir. Si yo siento algo, entonces creo. Y es todo lo contrario. Primero creo y voy a sentir. Vimos también que tienen disciplinas espirituales para provocar, dicen estas enseñanzas, para provocar a Dios para que haga algo, para que los bendiga. A Dios no hay que provocarlo. Pastor, ¿y por qué a Dios no hay que provocarlo? Sencillamente porque ya Él hizo todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no hay que provocarlo. Ya hecho está. Recuérdese la palabra griega. Voy a dar una enseñanza. Espero con la ayuda del Señor terminar la visión espiritual para dar una enseñanza acerca de aquella palabra griega tetelestai. Hecho está, consumado es. Por tanto, si ya está hecho, nosotros todo lo que estamos aprendiendo es conocer de nuestra herencia, conocer cómo caminar en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo Jesús. Hay muchas personas que tienen la idea que todo lo pueden, pero lo dejan ahí. No lo dejan, no van al verso que es todo lo puedo en Cristo, en la gracia de Dios que es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos hacer, todo lo podemos recibir, todo puede suceder hablando en el área o hablando en lo bueno, porque todo don perfecto y toda obra, toda buena obra proviene de nuestro Padre Celestial, dice Santiago capítulo 1, verso 17. Yo no estoy hablando de maldiciones, yo no estoy hablando de cosas, circunstancias negativas, estoy hablando de todo lo puedo, en Cristo me fortaleces en todo lo bueno, en todo el bien de Dios. Ahora, el velo doctrinal es un engaño. Hemos estado hablando de esto y hemos dado algunas versículos. El velo doctrinal es un engaño. Viene distorsionado. Eso es lo que sucedió en Génesis capítulo 3 con la serpiente y Eva. Distorsionó la palabra y dice 2 Corintios 11:3 que fueron engañados los sentidos. El cuerpo que estamos hablando, terminamos de hablar el jueves, el cuerpo, fueron engañados los sentidos, los 5 sentidos, por el cual recibe el alma información. Si la información está distorsionada, si la información es incorrecta, eso es lo que vamos a creer. Va a ser una doctrina, va a ser una enseñanza en nosotros que se va a hacer una fortaleza mental, y esa fortaleza mental llegamos a creerla y va a suceder porque conforme creemos, dice la palabra de Dios, así recibimos. En Colosenses capítulo 2, verso 8,
Dice de esta manera: mirad que nadie os engañe. Este mirad es, pareciera también que es mira, o sí, visión. Es cuidado, cuidado, que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchas personas a veces se agotan, se cansan de estar escuchándome, de hablar mucho de la tradición, de la religión, y es que está tan mezclado con las doctrinas de hombres, con lo que es rudimentos del mundo. Me oyen hablar del humanismo también, y es porque esta mezcla que hay, que se hace con el evangelio, que sabemos bien que muchas es por ignorancia al conocimiento que Dios tiene pleno en nuestras vidas, y que todos nosotros no lo sabemos todo, podemos decirlo como Pablo, pero vamos día tras día aprendiendo, abriéndonos a lo que es la iluminación de lo que Dios tiene establecido. No que sean cosas nuevas. Cuando se habla de revelación, no es que son cosas nuevas, sino que cuando se habla de revelación es que somos iluminados en aquello que estaba oculto por velos, por algunos velos que estaban en nuestra vida y nos enseñaron de esa manera. Confío en Dios que me esté explicando. Si Cristo es el fundamento por excelencia, y hay enseñanzas que ponen otro fundamento, es porque no les ha amanecido. Cuando habla de no les ha amanecido, es no les ha sido iluminado. No tienen revelación de ese tema. No tienen conocimiento amplio de ese tema. Recuérdese que Oseas 4:6 dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por falta de conocimiento. No porque no tenía conocimiento. Cautivo es esclavizado. Cautivo es esclavizado. Por tanto dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por falta. No porque no tenía conocimiento, sino que les faltaba conocimiento. Les faltaba ese conocimiento para avanzar. Y yo creo que Dios en estos días, en este momento, en este año, en este día, está trayéndonos mayor conocimiento. Está desarrollando una conciencia de lo que es el nuevo pacto, de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, de lo que es la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo tantas cosas maravillosas que incluso hace 40 años yo no las conocía, ni las oía, ni se nos predicaba, no se nos enseñaba. Pero hoy que Dios, a través de su gracia, está dando a revelar más lo que es su Hijo. Porque aquí, desde Génesis lo he dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis, e incluso Apocalipsis que se le tiene tanto miedo, que es revelación, dice el capítulo 1, verso 1, dice que Apocalipsis revela a Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que Dios está haciendo es revelando a una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nuevo pacto no solamente está revelando, y no solamente revelando porque ya se manifestó a la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino también de lo que es su gracia, su verdad. Y Juan capítulo 8, verso 32 dice bien claro: la verdad os hará libres. Entre más verdad conocemos, en más libertad caminamos. Cuando hablo de libertad, es esa libertad de todos esos yugos de esclavitud que ha sido establecida por el pecado, sí, por la caída del hombre, por la falta también de conocimiento. Volvamos otra vez. Dice
Isaías, que si ese fundamento, se pone otro fundamento. 1 Corintios 3 dice que el fundamento es Cristo. Pero si se pone otro fundamento, si se sobreedifica cosas que no son correctas, y la doctrina, este velo, establece muchas doctrinas erróneas. En el capítulo 8 de Isaías, vamos al 19, verso 20, dice, oiga bien esto, es un pasaje en el Antiguo Pacto, es un profeta, valga la redundancia, profetizando al pueblo, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Este pueblo estaba consultando a otras personas, a cosas de adivinos, muertos. Sigue diciendo, ¿consultará a los muertos por los vivos? A la ley, aquí sería la palabra, no la ley mosaica, aplicándola en el nuevo pacto, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuántas personas yo escucho hablar tantas cosas, incluso cristianos, hablando de tantas cosas que uno dice, esta persona no tiene revelación, no tiene iluminación en esta área? No voy a entrar aquí, no voy a entrar mucho, no voy a entrar profundamente, pero ¿cuántos creyentes están consultando al horóscopo y otras cosas que no son de Dios? ¿Cuántos creyentes están pensando, están creyendo que es un familiar que ha muerto, que es el que les está hablando o les está dirigiendo? La palabra de Dios no dice eso, no me enseña eso. ¿Y cuántos cristianos están consultando a familiares que ya han muerto? No tienen un fundamento, que el fundamento es Cristo. Pastor, algunos dirán, pero Cristo murió. Sí, pero resucitó. Cristo, la victoria de Cristo, plena y completa. Si dejamos a Cristo en la cruz del Calvario, si dejamos a Cristo en la tumba, no estaría completa la victoria, sino que Cristo fue a la cruz, murió, 3 días estuvo en el infierno y resucitó. Resucitó. Por tanto, nuestro Cristo no está muerto, nuestro Cristo está vivo. Ahora, el fundamento que nos enseña la palabra de Dios, que es donde hay tremendo velo, y como dije, hay muchas personas todavía visitando, consultando brujos, consultando adivinos. Sucedió algo hace muchos años. Tenía un empresario en la iglesia y quería dar a conocer el ministerio, pero hizo algo que se ve jocoso, pero como que él puso una pequeña trampa para atraer gente. Y a mí me impresionó cuando me dijeron y me contaron lo que había sucedido. Él puso en el periódico un anuncio: venga que Arnoldo, mi nombre, le lee las cartas. Claro, él estaba bien claro que no eran las cartas que se leen en el sistema del mundo, eran las cartas de Pablo que le iba a leer. Estaba bien claro en eso. Pero lo tremendo fue
que una señora llegó para que le leyera las cartas. Y cuando ella subió las gradas al local, vio que era una iglesia. Y le dice a uno de los diáconos de la iglesia, pero esto es una iglesia. Aquí predican la palabra de Dios. Y entonces el muchacho le dijo, sí, porque ¿qué estaba buscando? No es que aquí dice que Arnoldo lee las cartas, sí, las cartas de Pablo. Y empezó a hablar con ella, que tenía muchos problemas, tenía muchas situaciones difíciles, y ella fue buscando a que mi persona le leyera las cartas que leen los adivinos. Y se dio cuenta el diácono de la iglesia que la señora era una hija de Dios, una cristiana. Cuando él me contó eso, a mí me sorprendió, porque yo dije, bueno, me está diciendo que cree más en algo que ya fue no derrotado, en algo que ya fue destruido, para que le lea la carta, para que se ponga en contacto con el espíritu de algún familiar, para que les hable, les diga. Todavía así hay personas sin revelación. A mí me sorprendió porque dije yo, ¿cómo? Una cristiana, una persona que va a la iglesia, anda buscando, está totalmente cegada. Jesús le habló a los fariseos y le decía, un líder ciego no puede dirigir a otros ciegos. Se van a destruir. Pero a mí me llamó tanto la atención y Señor, necesitamos fundamentar la iglesia, porque la iglesia todavía andan pensando, es que mi abuelita que murió hace tantos años, me habló, me dio dirección, me habló por sueños, se me presentó, la vi. Bueno, ya ahí tendría que meterme a otras cosas, pero no era su abuelita. Quiero comunicarle que no era su abuelita. Entonces, eso lo voy a dejar ahí porque después estaré enseñando más esto. Pero lo que quiero llevarlos ahora es a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Que usted me dice, no, pero jamás, ¿cómo es posible que un cristiano haga eso? Bueno, vamos a ir a la otra parte. A Gálatas capítulo 3, verso 1. Pablo dice, oh Gálatas insensatos. Hoy Pablo les habla durísimo. ¿Quién os fascinó? Subraye, escriba en su libreta, fascinó. Para no obedecer la verdad, a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? La versión NVI dice, ¿quién los ha hechizado? Porque a veces creemos que hechizo es solo todas aquellas prácticas de adivinación. Bueno, note algo. Aquí hay un hechizo con la enseñanza. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os enseñó? ¿Quién contaminó la verdad para que no llegaras a obedecer, a caminar conforme a lo que Dios dice? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Cuántos cristianos hoy están fascinados, hechizados? Porque escucharon un mensaje que si no hace tal cosa o deja de hacer tal cosa, no se irá con el Señor si Jesucristo viene o muere. Cuando el único requisito es reconocer a Jesucristo y recibirlo como el Señor, es lo que me enseña la palabra. Y por tanto dice que somos sellados. Efesios capítulo 1, verso 13. Somos sellados con el Espíritu Santo. Por tanto, y aquí más de uno se molesta, porque yo digo, no es dejando de hacer,
no es buena conducta ni mala conducta. Es creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuánto les han fascinado, hechizado, haciéndoles creer que son pecadores salvados por gracia? No son pecadores salvados por gracia. Son hijos de Dios, son salvos, ya no son pecadores, ya no son injustos, son justos. Note lo que estoy hablando. Pastor, usted está hablando muy fuerte de que eso es un hechizo. Sí, hay muchas personas que en este momento están haciendo obras de la ley, incluso ayunan, oran, diezman, ofrendan y pactan. ¿Para qué? Para ser salvos. Porque les dicen que si no diezman, no ofrendan, no pactan, si no oran, no ayunan, no se congregan, no son salvos. Mi salvación no depende de lo que yo haga. Mi salvación depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, en resucitar, en destruir a Satanás. Pero hay muchas predicaciones, hay muchas enseñanzas que están hechizando a muchos hijos de Dios. En lugar de abrirle los ojos, en lugar de darle iluminación a los ojos del entendimiento, los están cegando. Y quiero decir algo muy fuerte. Muchas veces se usa para tener con miedo a las personas y dentro de la iglesia. En una que va, en una que viene, como decía mi pastor, anda que te sigue andando, se te van a ir. Porque nadie puede estar esclavizado al temor. Cuando pierda ese temor o se brinque ese temor, van a desaparecer. La versión de HH, Dios habla hoy, dice: ¿quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? Wow, esto sí está fuerte. Si dije cosas fuertes ahora, esto está más fuerte. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién te hizo esa brujería? Y cuando pensamos brujería, son aquellos entierros con aquellos muñecos o fotos y un montón de cosas que ponen, tierra del cementerio y todo ese montón de cosas. Pero aquí Pablo les está hablando de que fueron embrujados mentalmente, lógicamente, porque en el espíritu no puede ser afectado el Hijo de Dios, tiene la protección de Dios. Pero en su mente han sido embrujados, hechizados para separarse de la verdad de Dios, del evangelio de la gracia, de la doctrina sana que Pablo habla, para comenzar a ver cosas, a creer cosas y a actuar en las cosas que no son de Dios. Y muchas veces cuando se habla de que no es de Dios, por ejemplo, Efesios dice de que nosotros no debemos de mentir, sino que usemos toda palabra buena para la buena edificación a los oyentes. Si no me equivoco, está en Efesios capítulo 5. Entonces las personas creen que son esas mentiras que se hablan, que le llaman algunas mentiras piadosas, otras le llaman mentiras blancas y todo eso. Pero según el contexto, está hablando de la verdad. Romanos 3 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuál es el hombre mentiroso? ¿Cuál es la mentira? Todo aquel que no habla conforme a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Es por eso, si a mí una persona
No importa si es pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, no importa. El más espiritual que veo en la iglesia, no importa. Si me dice que yo soy un pecador, esa persona es un mentiroso. Porque la Biblia me dice otra cosa. Si me dice que yo soy un injusto, es un mentiroso, porque la Biblia dice que yo soy la justicia de Dios. Si me dice que yo soy un enfermo, un pobre, es un mentiroso, porque la Biblia dice otra cosa. Según el contexto que está hablando en esa área, en ese tema, está hablando de que todo aquel que diga, por eso la Biblia dice que nosotros debemos de creer conforme a lo que está escrito. Lo que está escrito. ¿Y cuántas personas están hechizadas? Mire, yo he hablado con personas que años, y sé bien que no es por años que se es salvo estar en una iglesia, pero he estado hablando con personas y la pregunta que les hago es: ¿ustedes son salvos? Sí. Ok. Y pues les pregunto, si en este momento murieran, ¿ustedes se irían con el Señor? Muy difícil, pastor. Bueno, están hechizados, están embrujados. Claudican en dos pensamientos. No tienen un fundamento firme, claro. A ver. Usted me está diciendo que usted es salvo, ¿sí? Pero me está diciendo que si se muere en este momento no se va con el Señor. Por las ideas, por lo que esté haciendo o no está haciendo. Sí, pastor. Bueno, o es salvo o no es salvo. Y ese fundamento, esa seguridad de la salvación, ahí es donde empezamos a construir nuestro edificio espiritual con piedras vivas, ese sería el cuerpo de Cristo, con verdades vivas, que es el Espíritu. Y empezamos a construir, pero en un fundamento que no se esté moviendo. ¿Por qué? Porque si mi fundamento está claro y establecido de que mi salvación depende totalmente, completamente y absolutamente de Cristo Jesús, de la obra, lo veremos más adelante si tengo tiempo, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, tengo una plena seguridad, plena confianza de que Dios ha establecido la salvación en mi vida. Soy salvo. Eso está como, se le pregunta a personas, ¿y ustedes creen que Dios te ama? Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué estás diciendo que lo malo que está pasando proviene de Dios? Si Dios te ama. Pero es que Él me está disciplinando. Uno, usted no sabe cómo Dios disciplina, es a través de la palabra, no de las malas circunstancias. Dos, eso no proviene del amor de Dios. Eso viene de una doctrina, de un velo, de un hechizo. Es que toma las mentes. Y no solamente que toman esas mentes, sino que se predica y se predica siempre lo mismo. Y por años se predica. Usted tiene que estar preparado por la venida de Cristo. Usted tiene que estar preparado para la venida de Cristo. Porque si usted no está preparado para la venida de Cristo, usted se queda. Un momento. Mi preparación en el Espíritu es Cristo Jesús. Dice Efesios 1:13, lo dije, he sido sellado y ese sello nadie lo puede romper. Yo no tengo que estar preparado. Yo estoy preparado. Usted está preparado para la venida de Cristo o si parto con el Señor. Estoy listo, estoy preparado. Entonces, cuando una persona está, cerca de la muerte, lo que le ponen es, entonces empieza a arrepentirse y a confesar y a perdonar
para que usted sea perdonado. No, un momento. Yo no soy perdonado porque perdono a otros. He sido perdonado por la gracia de Jesucristo. Que por la gracia de Jesucristo que he sido perdonado, perdono. Pero no, y esto trajo un conflicto una vez que prediqué esto y me escribieron ahí, no es que mi salvación depende de que yo perdone a alguien. No. Con el corazón creo para justicia y con la boca confieso para salvación. Han sido perdonados mis pecados, dice Hebreos 8, a través de la sangre de Jesucristo. Estos son fundamentos, estas son doctrinas, verdades reales, verdades de Dios que nos está mostrando cada día.